enfermedad de Chagas, o también llamada tripanosomiasis americana, es una enfermedad principalmente causada por transmisión vectorial. Ahí ven algunos de los insectos vectores que transmiten esta parasitosis. Pertenece a la familia de los reduides, comúnmente conocido como triatominos también. Y en la mitad vemos una fotografía de una de las formas del parásito, el tripomastigote metacíclico. Este es un protozoo y pertenece al grupo o al subgrupo de los flagelados. Vamos a ver que la enfermedad de Chagas clínicamente está dividida en 3 etapas, una aguda, una latente y una crónica. La infección crónica, la forma crónica de esta enfermedad, genera incapacidad en los pacientes y varias personas que pueden entrar en esa fase crónica van a estar en riesgo de morir por esta enfermedad, aunque digamos que la mortalidad no es tan alta como comparada, por ejemplo, con malaria, pero sí es una enfermedad que genera muchísima discapacidad, como lo veremos más adelante. Hace algunos años, la distribución geográfica de esta enfermedad era lo que ustedes ven en rojo. Era una enfermedad muy localizada a nivel de áreas tropicales en América. Sin embargo, esta distribución cambió en los últimos 15 años y empezaron a aparecer casos, a reportarse casos en diferentes partes del mundo, incluso en zonas no tropicales. Esto se debió no a que en esos países empezara a circular el insecto vector, sino que personas que vivían en América Latina se iban por diferentes motivos a estos países de Europa, Estados Unidos, Asia, Australia incluso, a trabajar o, en fin, a otras cosas, pero sin saberlo se iban infectadas con este parásito. Y en algunos de estos países, por ejemplo en Europa, es muy común que las personas que donan sangre reciben una remuneración económica. Y a través de transfusiones de esta sangre contaminada fue que empezaron a contaminarse con el parásito o infectarse con el parásito personas oriundas de estas regiones no tropicales. Tanto así que, por ejemplo, en España desarrollaron un programa de prevención y control de la enfermedad chagásica por transmisión por transfusiones sanguíneas. Entonces la vectoría no es la única forma, hay otras que ya también las vamos a repasar. Es muy importante entonces que miren cómo cambia el panorama epidemiológico de una enfermedad cuando hablamos de migración poblacional. En Colombia, este es el mapa más reciente que hay, es bastante antiguo, donde nos muestra la distribución de la enfermedad de Chagas en Colombia. Los lugares que están en rojo es donde hay más circulación del parásito. Esto ha ido cambiando. En Colombia se han adelantado en los últimos 10 años estrategias para la erradicación y control de la enfermedad de Chagas. Por ejemplo, Arauca, Casanare, Vichada, han adelantado muchos programas y hay algunos municipios que ya han sido declarados como áreas geográficas donde está la enfermedad de Chagas erradicada o por lo menos controlada. Y esas son estrategias que involucran el trabajo con la comunidad, educación básicamente, de cómo evitar la infección, cómo evitar el contacto con vectores, cómo evitar que los vectores desarrollen criaderos cerca a las casas. También tiene que ver con optimizar el diagnóstico oportuno para estas poblaciones y hacer control de vectores en estas áreas geográficas. Para el 2003, que esto es lo más reciente que tengo, el número de casos o los departamentos con mayor notificación de enfermedad de Chagas, y pues generalmente se mantienen, puede que varíen un poco, digamos, en los que el segundo pase al primer lugar o que el quinto al tercero, pero generalmente son los mismos departamentos que tienen más transmisión. Entonces, como ven, está Boyacá, los Santanderes, Casanare, Cesar, Arauca, Cundinamarca, Tolima, Meta, y por allá al fondo aparece para ese año Córdoba con unos casos. En Bogotá, que tiene bastantes casos en esta diapositiva, no es que en Bogotá haya transmisión activa de la enfermedad de Chagas. En el área rural de Bogotá no está el vector, pero ahí confluyen muchas personas que vienen de municipios cercanos de Cundinamarca a ser diagnosticadas. Entonces reportan el diagnóstico de Bogotá, pero no es porque allí haya transmisión.
La enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana es causada por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Es un protozoo. Recuerden que la unidad funcional de estos seres vivos es la célula eucariota. Pertenece a la familia Trypanosomatidae. A esta misma familia pertenece la Leishmania, que es el siguiente parásito que vamos a revisar. Son como primos hermanos. A lo largo del ciclo de vida de Trypanosoma cruzi se pueden destacar 4 principales formas, estadios o etapas del parásito. La primera se denomina epimastigote, la segunda mastigote metacíclico en B, en C amastigote y en D tripomastigote sanguíneo. Si ustedes están muy atentos mirando esta diapositiva, se darán cuenta que A, B y D, aunque son formas flageladas, tienden a ser un poco alargadas, también tienen diferencias, y esas diferencias nos ayudan a su clasificación. Fíjense en la ubicación del núcleo, que está representado con la letra N, y del kinetoplasto, que está localizado con la letra K, la distribución de estas dos organelas a lo largo del cuerpo del parásito. Entonces, en el kinetoplasto están muy juntas en la parte central, en el epimastigote, perdón, están muy juntas en la parte central. En B están más distanciadas y el kinetoplasto está localizándose más hacia el extremo anterior del parásito, y además en B el tripomastigote metacíclico tiene una membrana ondulante. Miren que se desprende como el kinetoplasto, esta membrana ondulante, y termina en el flagelo. Es una característica única de esta forma del parásito y es muy importante porque es la forma infectante para el hombre, el tripomastigote metacíclico. Y miren que el tripomastigote sanguíneo, el kinetoplasto ya está completamente en la parte anterior del parásito y el núcleo está en la parte más posterior. Y la membrana ondulante no es tan prominente como en el metacíclico. En C tenemos una forma aflagelada, quiere decir una forma sin flagelo. Les voy a mostrar, cada circulito de estos es un amastigote. Ya ahorita ven unas fotografías como más de cerca que nos van a mostrar la ultraestructura. Cada puntico oscuro es el núcleo de esa célula y lo más clarito sería el citoplasma. Esta es la forma responsable de la replicación asexual dentro del humano. Bueno, acá entonces lo ven mejor, el tripomastigote metacíclico, y este es el epimastigote. Acá, para recordar que estamos hablando de células eucariotas, ellos tienen núcleo, nucleolos, tienen mitocondrias, tienen aparato de Golgi y estructuras como muy este género. Está el kinetoplasto. El kinetoplasto es una única y gigante mitocondria que tienen estos parásitos. Mire dónde inician. Hay una parte central que es mucho más prominente, más visible, pero está conectada. Entonces son mitocondrias. Aquí va el recorrido. ¿Sí? Es una gran mitocondria. Y pues el flagelo, que también es característico de este tipo de parásitos. Este es el amastigote. Entonces este también, el kinetoplasto, adopta una forma diferente, no es redondito como lo veíamos en la forma anterior, acá tiene una forma más alargada. Cuando se hacen buenas coloraciones es posible observar tanto el núcleo como el kinetoplasto al microscopio convencional, pero miren que sigue siendo una única y gran mitocondria. Aquí en esta estructura aparece flagelo, pero realmente ustedes no ven el flagelo. Simplemente en esta figura nos indican, digamos, la parte por la cual va a salir el flagelo. Es que como cuando ustedes tienen una manzana, que le quitan el palito de la manzana, pero ahí queda el lugar, se puede apreciar de dónde estaba ese palito. Eso es lo que pasa acá. Y hago esa claridad porque hace tiempo en un parcial pregunté algo referente a que cuál era la forma flagelada del parásito y alguien me puso que amastigote. Entonces, cuando indagué por qué su respuesta, entonces aludió a la diapositiva y decía, no, es que dice flagelo. Entonces es importante entender el contexto de la imagen. El ciclo de vida, la principal pero no la única forma es la transmisión vectorial. Por eso entonces vamos a centrarnos en este ciclo de vida. Recuerden que lo azul sucede dentro del humano y lo rojo dentro del insecto vector.
¿Cómo nos infectamos? Es muy particular. Si bien está involucrado un insecto vector, resulta que el parásito, la forma infectante para nosotros, que es el tripomastigote metacíclico, se ubica en el intestino del insecto vector. Aquí tanto macho como hembra en los insectos pueden llegar a transmitir el parásito. Cuando estos insectos se posan sobre el humano o sobre cualquier animal mamífero, al mismo tiempo que succionan la sangre, al mismo tiempo que se alimentan, defecan. Y en la defecación es que eliminan el parásito, en la defecación. Es una defecación obviamente microscópica, nuestro ojo no alcanza a visualizar esa defecación, ese residuo. ¿Y cómo entra el parásito entonces a nosotros? Cuando a uno lo pica cualquier insecto, la respuesta inmediata a ese estímulo es rascarnos. Entonces nosotros mismos al rascarnos vamos a permitir la entrada del parásito. Si nos rascamos cerca tenemos una pequeña lesión en la piel, esa es la vía de entrada. Si la piel está intacta no pasa nada, pero si hay una pequeña lesión, aunque sea la de un uñero, que es muy típico en las manos de algunas personas, por ahí podría entrar el parásito. O después, si se pasan las manos contaminadas por la boca, podría ingresar por vía oral. O si se pasan las manos cerca a los ojos, a la conjuntiva, el parásito podría ingresar también por la mucosa, por la conjuntiva. Entonces miren la diferencia de la forma en la que entra el parásito al cuerpo. Una vez ingresa el tripomastigote metacíclico, él inmediatamente estimula ser fagocitado por los macrófagos locales. Y dentro de esos macrófagos locales se convierte hacia la siguiente forma, que es el amastigote, que es la forma sin flagelo redondita. Los amastigotes se van a reproducir por fisión binaria dentro de las células o los tejidos que hayan quedado ahí. Luego esta célula se lisa, cuando ya aumenta muchísimo el número de amastigotes, se lisa, quedan los amastigotes y antes de salir se convierten en tripomastigotes sanguíneos. Esos tripomastigotes sanguíneos entonces lo que van a hacer es, a través de la circulación sanguínea, dirigirse hacia otros órganos, en este caso el parásito, y de las variantes genéticas que tenemos circulando en Colombia, el tropismo celular es a nivel cardíaco y del sistema nervioso central, donde estos parásitos van a ser nidos de amastigotes y eso va a conllevar a las manifestaciones clínicas que vamos a observar en nuestros pacientes. ¿Cómo se infecta el insecto vector? Cuando succiona sangre de una persona infectada y en esa sangre estén circulando parásitos tripomastigotes sanguíneos. Entonces, en ese momento se va a infectar estos triatominos. Dentro de los triatominos, ¿qué pasa? Este tripomastigote sanguíneo se va a convertir en epimastigote y estos epimastigotes dentro del insecto y a nivel del sistema digestivo del mismo se van a replicar por fisión binaria, pero aquí es el epimastigote. Después de la replicación, va a tener lugar la siguiente forma del parásito, que es el tripomastigote metacíclico, que se va a localizar en el intestino del insecto, esperando a ser defecado o deyectado. ¿Alguna pregunta del ciclo de vida de este parásito? No, señora. Ok. Existen diferentes formas de transmisión. La vectorial es la principal y la que acarrea, no sé, como el 85-90% de los casos. Existen otras formas. La vía oral ha cobrado importancia recientemente, congénita, por trasplantes de órganos y por transfusiones. Entonces voy a referirme a las dos primeras, que son las más importantes en nuestro contexto geográfico epidemiológico. La primera es la transmisión por vectores. Estos vectores pertenecen a los triatominos. Son insectos que tienen un ciclo de vida, como ustedes lo pueden ver ahí, a partir de huevos. Luego vienen varios estadios del insecto denominados ninfas y sus diferentes etapas a través de números hasta obtener un insecto adulto.
Estos insectos son bastante grandes, los insectos adultos pueden medir entre 2 a 3 centímetros de longitud y dicen las personas quienes han sido picadas por estos insectos que la picadura duele muchísimo. Todos los estadios del insecto vector son hematófagos y todos estos estadios son potencialmente transmisores del parásito si llegan a estar infectados. Existen dentro de esta familia de tretominos diferentes géneros y especies. En Colombia sabemos que hay 15 que son capaces de adquirir el parásito, de que el parásito se desarrolle en ellos y que luego puedan transmitir ese parásito no solamente al humano sino a otros animales. Dentro de estos insectos, ustedes en esta diapositiva ven los más importantes, incluso para Latinoamérica. Pero incluso estos vectores tienen unas diferencias y voy a citar dos específicamente. Rognius prolixus, que es este que está acá. Rognius prolixus es un insecto que ha sido capaz de domesticarse, entre comillas. ¿A qué me refiero con eso? Que es capaz de llegar a las casas y dentro de las casas de las personas hacer sus nidos, sus casas. ¿Cuál es la típica infraestructura donde viven unos tretominos? Estas casas donde los pisos son de tierra, las paredes son de madera, los techos son de palma. Entonces estos insectos les gusta hacer nido debajo de los colchones, si hay cuadros detrás de los cuadros, si son de tablas las casas entre las pequeños espacios que quedan entre tabla y tabla, ahí hacen nido. Cuando estos vectores tienen esta capacidad de desarrollar sus nidos dentro de las casas de las personas, pues aumenta muchísimo más el riesgo de infección de estas personas. Son vectores que se han domiciliado, así los llamamos cuando hablamos de esta parasitosis. Entonces, el que genera de todo este listado el mayor dolor de cabeza es los rognius, que tienen estas características, son los más frecuentes, los de mayor distribución, sobre todo en Colombia. Eso es un poco diferente a lo que pasa con Pastrongylus geniculatus. Pastrongylus es como este primero que está acá. Es parecido, Pastrongylus es un vector que por lo menos por ahora no ha sido capaz de domiciliarse, es decir, no es capaz de llegar a la casa y hacer su nido. Pastrongylus geniculatus hace sus nidos en los árboles huecos o entre las palmeras, entre las hojas, hace sus nidos. Entonces es un insecto que está alrededor de la casa, que está en el peridomicilio. Si bien transmite el parásito, del hecho de que él tenga que entrar hacia la casa o desplazarse volando hacia la casa, pues eso disminuye la probabilidad de que infecte a las personas. Entonces son características biológicas, comportamentales de estos insectos que los hacen diferentes. También la distribución geográfica de estos varía, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Estos tres insectos, nosotros en el grupo de investigación nos interesa mucho conocer la dinámica de la enfermedad de Chagas, la ecoepidemiología, y esto que les estoy mostrando acá hace parte de 3 especímenes que colectamos en un estudio que ya realizamos hace como 5 añitos. Estos insectos que ustedes ven acá se encontraron en el departamento de Córdoba. El primero era un Rognius prolixus colectado en una de las veredas de Sahagún. El segundo, un Pastrongylus geniculatus colectado en Moñitos. Y este, que es una especie muy extraña de triatomino, se llama Heratius cuspidatus, fue colectado en una zona rural de la ciudad de Montería. Todos estos insectos fueron analizados, pues ellos se sacrifican y se estimula, se saca el contenido intestinal de estos insectos, y ese contenido intestinal se analiza por biología molecular y también por microscopía. Todos estos estaban positivos para Trypanosoma cruzi en el momento que fueron analizados. Esto es reforzando lo que les comentaba hace un momento, que la distribución geográfica de estos insectos varía, no solamente en América, sino incluso dentro del mismo
dentro de nuestro mismo país la distribución de los insectos es bastante diferente, varía mucho dependiendo de los ecosistemas que tengamos en los departamentos, del tipo de cultivos, en fin. Este, por ejemplo, son el tipo de ambientes o ecosistemas que les gustan mucho a los triatominos para buscar sus nichos, sobre todo Pastrongylos geniculatus, este tipo de palmeras. Hay una, bueno, que no está acá, se me escapa el nombre ahorita, que es más famosa, es un poco más bajita la palmera, pero acá dentro de estas hojas o dentro de los troncos, si hay huecos, ellos ahí les gusta hacer sus nidos. Entonces miren que este tipo de vegetación pues está muy cerca a viviendas rurales y por eso pues pone en riesgo a las personas en infectarse con este tipo de parásitos. En la transmisión por vía oral existen diferentes formas, como ustedes ven acá. La primera es el consumo accidental de un triatomino. Ustedes dirán cómo se come uno accidentalmente un insecto vector de 3 centímetros. Uno de los ejemplos es si en las casas rurales tienen, digamos, tirado en el piso, no sé, guayabas para hacer jugos y no tienen muy buenos hábitos alimenticios en la preparación de los alimentos, llega la señora, coge varias guayabas, las pone dentro de la licuadora y hace el jugo, pero como no las lavó, no se percató que ahí dentro iba un insecto y hizo jugo licuado con guayabas e insecto. Y de esa manera uno puede llegar a consumir pues el vector, y si se consume el vector, por ende si está infectado el parásito. Es una forma. Otra forma es el consumo accidental de las deyecciones del triatomino, que es un poco más frecuente. Entonces digamos que en este mismo ejemplo la persona sí lavó muy bien las frutas para preparar los jugos, muy asépticamente, pero cuando preparó el jugo no lo tapó, lo dejó encima de la mesa destapado y pasó un triatomino y defecó encima del jugo y de esa manera lo contaminó. Y no solamente pasa con jugos, pasa con otro tipo de alimentos, verduras y demás. Estos insectos, estos triatominos, no solamente se alimentan de sangre de humanos, se alimentan de sangre de diferentes mamíferos. Entonces, por tanto, hay mamíferos que también pueden ser infectados y aunque no son sintomáticos, sí pueden ser portadores del parásito y transmisores. Entonces, hay personas que consumen animales de caza crudos sobre todo, o incluso sangre de animales. En algunas culturas lo hacen y de esa manera esas personas podrían infectarse. Luego viene este animalito que es supremamente importante en la dinámica de transmisión de esta enfermedad. Científicamente es una Didelphis marsupialis, más popularmente conocida como zorras o zarigüeyas. Estos animalitos se infectan con el parásito cuando son picados también por los insectos. En ellos queda el parásito, se desarrolla el parásito y hay algo particular. Cuando una Didelphis defeca, orina e incluso ella elimina periódicamente glándulas sudoríparas, en cualquiera de estos fluidos biológicos está eliminando el parásito. Y la Didelphis, por ser un roedor, está permitiendo que se conecten los ambientes del peridomicilio con los ambientes del domicilio, es decir, ellas naturalmente viven de pronto en la selva o en la vegetación espesa, pero llegan a las casas no solamente alrededor, sino dentro de las casas en busca de alimentos. Entonces, por ejemplo, si este animalito entró a una de esas viviendas y en el piso estaba tirado un racimo de plátanos, un bulto de papa y por ahí orinó, defecó o lanzó glándulas sudoríparas sobre estos alimentos, se van a contaminar con Trypanosoma cruzi y luego por manipulación de estos alimentos esas personas pueden infectarse. Ella es muy importante en el mantenimiento del parásito en los diferentes ecosistemas. Y también ya se sabe que si hay una mujer embarazada, en su leche materna puede excretar el parásito. Entonces, en el momento que sea diagnosticada con enfermedad de Chagas, sobre todo en la fase aguda, pues estaría contraindicado la lactancia materna en este caso. Los reservorios, los animales reservorios en esta parasitosis son muy importantes.
Existen muchísimos mamíferos como cuatis, hurones, armadillos, murciélagos, incluso gatos y perros han sido identificados portadores de este parásito. Y el problema de estos animales que no solamente viven, digamos, en la selva, sino cuando entran en contacto con los humanos o cuando llegan a las viviendas en busca de alimento y ahí pueden contaminar o infectar a las personas de esas viviendas. Y por eso también es muy difícil llegar a hacer un control de eliminación o erradicación de la enfermedad de Chagas, porque no solamente hay que controlar la infección en el humano, sino también en los insectos, y por ende también hay que buscar estrategias para contenerlo en los animales reservorios, que son bastantes. Este es un esquema de cómo es la transmisión, sobre todo de Pastrongylus, por ejemplo, de los vectores que todavía no están domiciliados. Entonces ellos están en estos nichos, estas son sus casas favoritas. Les decía que dentro de las palmeras, dentro de las hojas o en los arbustos huecos, ellos hacen sus nidos. Sin embargo, se desplazan de allí y se aproximan alrededor de las casas o dentro de las casas para buscar alimento, que es sangre, y ellos se alimentan de diferentes mamíferos, pueden ser gallinas, otros roedores, incluso de los perros. Estos animales quedan infectados, algunos no transmiten y no pasa nada, como es el caso de las aves, por lo menos no ha sido documentado, pero sí en el caso de los perros, si luego viene otro insecto, podría infectarse y transmitirle al humano. De esta manera, estos insectos terminan acercándose a las casas. También se sabe que son las luces en las noches, las luces de los bombillos, los atraen y por eso llegan a las viviendas. Epidemiológicamente, el tipo de vivienda que ustedes ven positiva es donde más prevalece o suceden este tipo de casos. Son viviendas precarias, generalmente dan estratos socioeconómicos muy bajos, en personas vulnerables, en personas pobres, es donde es más frecuente la enfermedad de Chagas. Y este tipo de panorama es muy frecuente en Córdoba, en diferentes veredas a lo largo del departamento. En cuanto a la transmisión oral, esta es una publicación del año 2011. En ese momento tuvo mucho auge la transmisión oral y esto lo traigo para que vean en dónde han sucedido casos y sobre todo cuál fue la vía de ingreso del parásito en estos brotes. Entonces mire que está documentado carne de animales infectados, sangre de animales infectados, vegetales y diferentes tipos de jugos que habían sido infectados. Pudo haber sido porque licuaron la fruta con el insecto o porque el insecto defecó de entre los jugos preparados. En cuanto a transmisión oral, pues estos son algunos de los lugares con brotes, digamos, más importantes que han sucedido de transmisión oral de enfermedad de Chagas. Esto hace parte de una publicación de nuestro grupo de investigación donde documentamos la circulación de Trypanosoma de diferentes reservorios. Encontramos roedores como Didelphis, incluso perros infectados con el parásito. Estos fueron 2 casos, uno se identificó post-mortem en Villa Lucía y otro en su fase aguda. Identificamos pues los 3 actores principales de la transmisión, el humano, el insecto y los roedores infectados, los reservorios, porque no eran solo roedores. Este lo voy a pasar. Al igual que malaria existe una guía, esta no se las puse, pero pues para que sepan que existe y que está disponible gratuitamente en el Instituto Nacional de Salud, lo consiguen muy fácil por internet si quieren hacer alguna consulta. Clínicamente la enfermedad se divide en 3 etapas, la fase aguda, indeterminada y crónica. En la fase aguda, los signos y síntomas más característicos, en la mayoría de los casos se presenta fiebre, acompañado de dolores musculares, dolor de cabeza, el signo de Romaña, que ya les hablo qué es esto, signos de falla cardíaca, más o menos es como el 10% que se olvidó poner acá, hepatomegalia y edema facial. El signo de Romaña es
esta fotografía que ustedes ven acá, en este caso este niño que está teniendo un edema unilateral, esto obedece al sitio de entrada del parásito. Es decir, en este caso sabemos que el parásito entró por la conjuntiva y se genera este tipo de lesiones. Pero como ustedes se dan cuenta, esto no sucede en menos de la mitad de los pacientes que se infectan con el parásito. En la piel, donde también puede entrar en brazos, piernas, por donde haya entrado el parásito, se generan unas lesiones que se llaman chagomas, pero no se generan en el 100% de las personas que se infectan. Cuando existen este tipo de lesiones, pues es, digamos, mucho más fácil hacer el nexo clínico y epidemiológico hacia esta enfermedad. También es importante, mencionar las manifestaciones clínicas que han sido observadas por la transmisión oral. Es diferente, un poco diferente cuando la transmisión es por vectores a cuando la transmisión es por vía oral. Por vía oral, las manifestaciones clínicas en la fase aguda son agresivas, mucho más frecuentes. Hay veces que cuando la transmisión es por vectores, la fase aguda pues no siempre se presenta. Pueden haber muchos pacientes que sean asintomáticos. Este es un reporte también en Brasil que nos contaban los principales síntomas que habían encontrado en pacientes que se habían infectado por transmisión oral. Entonces aparece nuevamente fiebre, fatiga, edema facial, mialgia, dolor de cabeza. De estas manifestaciones podría destacar una que ha sido más frecuentemente reportada cada vez, y es el dolor epigástrico, que aquí aparece casi de últimas, pero en los últimos reportes que he leído de transmisión oral aparece más frecuentemente. Parece ser que a nivel del esófago hay ciertos receptores o proteínas de nuestras células esofágicas que se conectan muy bien con Trypanosoma cruzi y se genera una estancia allí del parásito que puede desencadenar este tipo de manifestaciones gástricas. En la fase indeterminada es una fase donde el paciente es completamente asintomático. En este momento biológicamente el parásito ya está localizado en los tejidos y está en fase de multiplicación. No encontramos alteraciones que nos indiquen alteraciones de la función o de la estructura del corazón, los electros salen negativas, pero sí muy importante esta parte que está acá. Eventualmente, a pesar de no tener síntomas, si esta persona se llega a hacer un examen serológico, es decir, identificación de anticuerpos contra este parásito, esa persona puede llegar a salir positiva o a salir positiva. Y dirán ustedes, pues, ¿qué persona asintomática va a ir a hacerse un examen de Chagas? No, ninguna. ¿Cómo los identificamos? A través de los bancos de sangre. Cuando tenemos familiares enfermos, a veces requieren de transfusiones sanguíneas y entonces les piden a los familiares que hagan donaciones de sangre. Estas bolsas de sangre que se dona tienen que pasar por ciertos exámenes, por ciertas pruebas. Se le hace análisis para VIH, para toxoplasma, para Chagas, para sífilis, bueno, para una cantidad de infecciosas se tiene que analizar esa sangre, se tiene que tamizar para poderla transfundir y saber que es una sangre segura. Entonces, en esos casos es donde a veces se reclutan personas con serologías positivas. Por ejemplo, acá en el Banco de Sangre de Córdoba, varios casos han sucedido que llega la persona a donar sangre, la persona está sana completamente, ya no sabe que tiene nada, no tiene ninguna manifestación, hace su donación, se analiza la sangre y sale positiva para enfermedad de Chagas. Luego se hace una prueba confirmatoria y la siguiente prueba sale positiva, entonces en ese caso estaríamos hablando de una persona en una fase indeterminada, donde no tiene manifestaciones clínicas, pero serológicamente está positiva. Y luego viene la fase crónica. En la fase crónica es importante que ustedes sepan que de todas las personas, de un 100% de personas que se infecten con Trypanosoma cruzi,
Solamente alrededor de un 30% de esas personas, es decir, 30 personas en este ejemplo, llegarían a desarrollar una fase crónica. ¿Qué pasa con las otras 70? Su sistema inmunológico logró controlar el parásito, eliminarlo y erradicarlo. Pero en el 30% no, y esas son las personas que van a llegar posiblemente a una fase crónica. Y en la fase crónica hay dos formas de la enfermedad, una forma cardíaca y una forma digestiva. Depende que se presente una forma cardíaca o una forma digestiva de la variabilidad genética del parásito, del subtipo del genotipo del parásito. Las variantes genéticas de Trypanosoma que circulan en Colombia han sido asociadas o tienen un tropismo hacia el corazón. Pero, por ejemplo, en Argentina, los parásitos que circulan allá, hay unos que tienen tropismos hacia órganos del sistema digestivo, como esófago o colon. Entonces, eso depende de la distribución geográfica de esas variantes genéticas. La forma crónica, entonces ya los parásitos están localizados en el corazón, están haciendo nidos de amastigotes en el corazón, y esos parásitos allí tienden a generar este tipo de alteraciones: miocardopatías dilatadas, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias cardíacas, disturbios en la conducción auriculoventricular. En algunos pacientes puede ocasionarles una muerte súbita, fenómenos tromboembólicos, aneurismas ventriculares. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en infectarse y llegar a desarrollar una fase crónica de la enfermedad? Años. Estamos hablando de que no existe un número exacto, pero más o menos uno estima que las formas cardíacas se desarrollen 30, 40, 50 años después. Entonces, en nuestro contexto geográfico en Colombia, generalmente las personas que desarrollan fases crónicas están alrededor de los 55, 80 años, alrededor de estas edades. Y cuando se hace la indagación epidemiológica, resulta que ellos vivieron en zonas rurales, conocieron los vectores y fueron picados adolescentes. Y en ese momento puede que no hayan tenido ningún tipo de síntoma y padezcan más adelante la forma crónica de la enfermedad. Existe una clasificación, y esto, digamos, es un abrebocas. Yo supongo que ustedes después en cardiología profundicen más de este tipo de conceptos, pero lo que les puedo decir es que cuando se diagnostica un paciente en fase crónica de la enfermedad de Chagas, entonces hay que hacer una serie de exámenes al corazón para evaluar su estructura y su funcionalidad. Y dependiendo de los resultados se pueden categorizar o clasificar en diferentes estados A1, 1A, 1B, 2 y 3, siendo el primero el más leve, un compromiso muy leve del sistema cardíaco, y el 3 ya un compromiso franco del corazón. Entonces miren que en el 3 son personas que presentan falla cardíaca, arritmias, que tienen anormalidades en la conducción auriculoventricular, que cuando se hace un electrocardiograma se ven alteraciones de la onda Q, que el tamaño del corazón está completamente aumentado, hablamos de una cardiopatía dilatada, que la fracción de eyección es reducida, estamos hablando de una fracción de eyección alrededor de un 20%. Este tipo de personas en un estadio 3 de la fase crónica cardíaca son personas que se genera una altísima discapacidad. Pónganse ustedes a pensar que las personas del campo que viven en áreas rurales son personas que están acostumbradas a un trabajo duro en el campo, a caminar durante muchísimo tiempo, que se dedican a los cultivos, y eso genera un gasto físico importante. Cuando tienen este tipo de enfermedad y el corazón comprometido de esta manera, son personas que ya no pueden volver a realizar este tipo de actividades normalmente. Entonces, eso genera discapacidad, eso les genera pérdidas económicas, y es un contexto social realmente lamentable, porque, como les decía, esta enfermedad es a la gente pobre, básicamente. También se ha documentado que cuando llegan, digamos, a este tipo de compromisos cardíacos, más o menos el 50% de los pacientes va a requerir la implantación de marcapasos. Y en la forma digestiva, que recuerden depende de la variabilidad genética del parásito, de la cepa que esté circulando en esa región,
En las formas digestivas lo que se ve es también nidos de amasticotes en estos órganos que van a alterar la absorción de nutrientes, alteran la movilidad digestiva, generan agrandamiento de las vísceras, principalmente esófago y colon son los más comprometidos, disfagia, regurgitación, dolor esofágico. Es importante también, hay muchos esfuerzos encaminados a evitar la transmisión vertical de este parásito, porque puede llegar a atravesar placenta realmente. En la mayoría de los bebés que adquieren esta infección placentaria, el 90% nacen aparentemente sanos, con adecuado peso para la edad. El 10% restante pueden ser bebés que nazcan con fetopatías, es decir, alteraciones estructurales, bajos de peso, prematuros, con algunas manifestaciones clínicas que no son muy específicas de Chagas, se confunden con otras enfermedades que deben vigilarse en los recién nacidos, con taquicardia y con alteraciones electrocardiográficas. Para los que estén interesados en profundizar en este tema, aquí en Colombia, por la Asociación Colombiana de Infectología, ellos lideraron un consenso sobre cómo debe hacerse el manejo de la mujer embarazada, cuál debe ser el protocolo clínico y de tratamiento, y lo mismo con su bebé. Aquí vamos a revisar la parte de tratamiento, no mentiras, de tratamiento, no, de diagnóstico. Es muy importante el diagnóstico y es diferente a lo que hemos visto. Para hacer diagnóstico en la enfermedad de Chagas se basa principalmente en la fase crónica. Este es del recién nacido, pero ahorita si acaso me vuelvo acá. Ahorita miramos esta parte de diagnóstico. En cuanto a tratamiento, ya ahorita les hablo del diagnóstico, hay solamente 2 medicamentos que tenemos realmente en el mundo para tratar esta enfermedad. Uno es el Nifurtimox y el otro es el Benznidazol. Ya aquí está la tarea adelantada para este caso. Ahí está mencionado cuál es el mecanismo de acción. Les decía que esta es una enfermedad que afecta a gente de estratos socioeconómicos muy bajos, muy pobres, entonces realmente no existe un interés muy adelantado de las empresas multinacionales farmacéuticas en desarrollar mejores y más medicamentos para tratar esta parasitosis. Solo existen estos 2 medicamentos. Existen inconvenientes porque no hay casi dosificaciones pediátricas, creo que solamente hay para el Benznidazol y escasea muchísimo la presentación pediátrica, entonces manejar las dosificaciones para esta población se hace complejo cuando se diagnostica en niños o adolescentes. Son medicamentos que tienen varios efectos adversos. Tiene que iniciarse el tratamiento escalado, es decir, de una mínima dosis y se va aumentando. Si se hace de manera abrupta puede tener efectos como digo, en el comportamiento del paciente puede llegar a que sientan que están siendo perseguidos, a que sientan dolor de cabeza, náuseas, vómitos, o sea, hay varios efectos secundarios de estos medicamentos. Voy a pasarme esto acá. Déjenme ver a ver si acá hay algo más en resumen. Vamos a mirar el diagnóstico desde acá, si ahora es el caso me devuelvo. Para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Chagas depende de la fase de la enfermedad. Es muy diferente hacer el diagnóstico para un Chagas agudo, hacer el diagnóstico para un Chagas en fase latente o indeterminada, o hacer el diagnóstico para una fase crónica. Las herramientas de laboratorio van a ser diferentes y lo que vamos a buscar es diferente. Si estamos frente a un caso probable de Chagas agudo, lo principal o la principal herramienta acá es el diagnóstico directo del parásito. ¿Eso qué quiere decir? La observación microscópica del parásito.
En este caso se toma una muestra de sangre, se puede hacer o un extendido de sangre periférica o se puede hacer una gota gruesa, así como lo veíamos la clase pasada para malaria, se hace igual, se puede tomar por punción digital o por punción venosa. ¿Y qué se va a buscar al microscopio? Los epimastigotes, los tripomastigotes metacíclicos o los sanguíneos es lo que se va a observar. En el caso que se identifiquen estos parásitos por microscopía, pues ahí se confirma el caso. Si hay ausencia de parásitos, pero persiste el nexo epidemiológico y las manifestaciones clínicas sugestivas de enfermedad de Chagas, se indica esperar 3 días y repetir el examen para ver si aumenta la parasitemia o el número de parásitos en sangre y hay mayor probabilidad de identificarlo. Si la ausencia persiste, aquí nos indican recurrir a otro tipo de pruebas, que pueden ser pruebas inmunológicas o pruebas indirectas, porque indirectas, ¿por qué? No estamos buscando el parásito, sino los anticuerpos que se generan contra el parásito. Si alguna de ellas llega a ser positivo, se confirmaría el caso. Entonces, miren todo lo que hay que hacer antes de descartarle enfermedad de Chagas a una persona. Existen otras herramientas para la fase aguda que son las pruebas serológicas, por ejemplo una ELISA, una inmunofluorescencia, pero cuando el parásito entra a la persona, ¿cuántos días pasan en que se produzcan esos anticuerpos específicos contra el parásito? Ahí hay un proceso del sistema inmunológico y que eso puede tardar más o menos entre 8 a 10 días. Si yo tomo una muestra de sangre antes de 8 días para hacer estudios serológicos, así el paciente esté infectado, me va a salir negativo, porque aún el cuerpo no ha fabricado los anticuerpos que yo estoy buscando ser detectados. Entonces hay que saber interpretar y saber, digamos, solicitar en qué momento puedo yo solicitar una prueba serológica o no. Entonces, la primera inmunoglobulina que aparece es la IgM, si sale positiva se confirma el caso. La IgG son inmunoglobulinas, se generan después de la M, se generan más o menos hacia los 10 días. Si sale positivo sería un caso probable y hay que confirmar. Miren acá este dato, bien importante. Si se hace un título o identificación de inmunoglobulina G, sale positivo por cualquiera, sea ELISA o inmunofluorescencia, sale positivo, es un caso probable. ¿Y qué nos dice la guía? Hay que volver a cuantificar inmunoglobulina a los 21 días. Y esa nueva cuantificación a los 21 días debe hacerse en el mismo laboratorio clínico, ojalá por la misma persona. Y si a los 21 días aumenta la concentración de esos anticuerpos en esa paciente, quiere decir que es positivo, eso nos indicaría que el sistema inmunológico está respondiendo frente a un proceso infeccioso agudo y confirmaríamos este caso de Chagas agudo. Si a los 21 días la IgG sale negativa o el título era igual al que estaba acá, la concentración de anticuerpos era igual, se considera como un caso pasado, no es una infección aguda, sino una infección pasada. En el caso de Chagas crónico, y esto también aplicaría aquí para la fase indeterminada de la enfermedad, lo que nos dicen a nivel nacional para hacer el diagnóstico es, lo primero que se debe hacer es una prueba de ELISA. En la prueba de ELISA vamos a identificar anticuerpos específicos contra este parásito, generalmente es inmunoglobulina G. Si sale negativa la primera prueba, se descarta el caso de enfermedad de Chagas. Si esta primera prueba sale positiva, ¿qué hay que hacer? Esa misma muestra se debe enviar a un laboratorio de referencia o si ahí tienen la posibilidad para hacer una segunda prueba, pero miren, aquí claramente nos dicen que esa segunda prueba tiene que ser por una técnica diferente. Si bien es cierto, tanto la técnica de ELISA como la del IFI son pruebas serológicas y me permiten identificar anticuerpos diferentes, y ahorita les muestro por qué.
entonces hay que repetir la prueba por otra técnica. Si sale positiva esa segunda prueba, es caso confirmado. Si esa segunda prueba sale negativa, ¿qué hay que hacer? Repetir una tercera prueba o hacer un tercer screening por otra prueba diferente, que no sea ni ELISA ni inmunofluorescencia. Si sale positivo, confirmamos. Si sale negativo, se descarta. Conclusión acá, jóvenes, es que para hacer diagnóstico de enfermedad de Chagas crónico o indeterminado, se requieren tener 2 pruebas de su paciente, 2 pruebas de principios diferentes, positivas, para confirmar el caso de Chagas crónico. Si solamente tienen una prueba positiva, ustedes no pueden decir que ese paciente tiene Chagas. Solamente lo pueden decir cuando tengan las 2. Entonces acá me devuelvo y les muestro un poquito. La técnica de inmunofluorescencia, este es el kit que se utiliza, se trabajan en estas láminas. Lo que se hace es en estas láminas viene pegado el parásito, un parásito ya muerto o atenuado. Está ahí pegado sobre esa lámina de vidrio, sobre esta que ven acá. Luego tomamos la sangre del paciente y en la sangre pues vamos a buscar anticuerpos específicos contra el parásito. Esos anticuerpos se van a pegar al antígeno que estaba pegado a la placa. Luego se agrega un conjugado, que es un segundo anticuerpo que viene marcado, pero viene marcado con un fluorocromo, por eso se llama inmunofluorescencia. Y se genera esta reacción que es antígeno, anticuerpo primario, anticuerpo secundario. Y luego yo voy a exponer esta reacción, expongo esta lámina a un microscopio de fluorescencia, se genera una excitación de este fluorocromo que va a irradiar esa fluorescencia que se observaría de este color, un verde manzana para el caso de Trypanosoma cruzi o los reactivos que se utilizan. Cuando yo veo al microscopio de fluorescencia esto, veo la forma del parásito completamente fluorescente, digo que la reacción está positiva. En el caso de ELISA, este sería un kit típico de ELISA. Miren que acá se utiliza una placa más grande que tiene 96 pozos esta placa. ¿Qué está pasando en la placa? Ya tenemos adheridos, pero acá son fragmentos de proteínas específicas del parásito que están en el fondo del pozo. Luego se va a buscar en el suero del paciente el anticuerpo primario. Luego en un reactivo se agrega un anticuerpo secundario también llamado conjugado, pero esta vez viene marcado con una enzima, así como hablábamos de las pruebas rápidas hace 8 días. Esta enzima va a interactuar con un sustrato y esto va a generar, cuando está esta unión antígeno, anticuerpo primario, anticuerpo secundario, cuando se genera esta reacción, también se va a generar un cambio colorimétrico en el pozo, un cambio de color. Y eso es leído por un aparato y nos va a generar una concentración, un número, que va a ser directamente proporcional a la cantidad de anticuerpos que están presentes en la muestra del paciente. Entonces miren que si bien ambas técnicas me permiten determinar anticuerpos, funcionan de manera diferente. Primero el anticuerpo secundario en el inmunensayo viene marcado con un fluorocromo, en el ELISA viene marcado con una enzima. Para leer un ensayo de inmunofluorescencia requiero de un microscopio de fluorescencia y para leer una prueba de ELISA necesito de un equipo que se llama espectrofotómetro. Entonces son pruebas diferentes. Como estas hay otras. Está la hemaglutinación indirecta, que es otra prueba serológica que funciona diferente. Entonces, bueno, hasta ahí tienen preguntas. Preguntas, jóvenes. Bueno, señora. Doctora, ¿cuál sería la prueba más rápida para nosotros diagnosticarla? La que sea confirmatoria, pero la que esté más a la mano, más rápida. ¿Para cuál fase clínica me pregunta usted? Varía y mi respuesta va a depender si usted está interesado en hacer un diagnóstico en la fase aguda o en la fase crónica o latente.
Si su pregunta es hacia la fase aguda, es la microscopía. Una gota gruesa, un extendido de sangre periférica para visualizar el parásito. Y en la forma crónica son las serologías. Las pruebas de biología molecular, como la PCR en busca del ADN, son muy buenas y son muy efectivas en las fases agudas, donde está el parásito circulando en sangre, se toma muestra de sangre y se hace PCR, tienen una altísima sensibilidad. En las fases crónicas indeterminadas, la circulación de parásitos por sangre es muy baja, así que las PCRs pueden ser útiles si hay parásitos circulantes, de lo contrario, no son muy buenas. Bueno, hasta aquí rápidamente lo que tenía para contarles de enfermedad de Chagas. Preguntas. Doctora, sobre el manejo de los alimentos, ¿es ideal cocinar muy bien las carnes con respecto a las frutas, lavarlas bien, revisarlas? ¿Qué nos recomienda? Bueno, lo de cocinar las carnes, pues sí, si es que en esas comunidades tienen costumbres de comer carne de animales silvestres, pues sí sería recomendable que las cocinen muy bien antes de comerlas, porque acá no hay, digamos, ni vacas ni cerdos involucrados en esta transmisión. Y en cuanto a los alimentos, sí, tanto las verduras como las frutas hay que lavarlas muy bien. Hubo un caso muy famoso en Colombia de un grupo de trabajadores de una petrolera que tuvieron enfermedad de Chagas, como 10 personas resultaron enfermas y resulta que ellos identificaron que había sido una ensalada de esas de aguacate con tomate que hacen, guacamole que llaman, que había sido lo que se había infectado con unas deyecciones de un triatomino, y cuando estas personas almorzaron, pues se infectaron con el parásito. Entonces, en esas áreas donde circule el vector es muy importante hacer una buena asepsia de los alimentos y sobre todo taparlos también. Si uno sabe que están cerca, y hacer control de vectores es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, a nivel de temperatura, ¿el parásito a qué temperatura muere? O si también en frío, cuando, digamos, las comidas, o como usted dijo, el ejemplo de la señora de la guayaba, la recogió y no se la consumió en su dinero, sino se la metió en la nevera. Entonces, o al No, congelador. no la metió en la nevera. Si lo hubiera metido en la nevera, yo creo que no hubiera pasado nada. El problema es que las dejan encima de la mesa, dejan destapados estos recipientes y vienen los insectos y defecan encima. O sea, digamos, Sí, en este ejemplo que ya está el parásito en la guayaba. Entonces, por lo general, a veces la cogen y la guayaba y la meten en el congelador. Cuando se congela, digamos, la guayaba a cierta temperatura, el parásito. pero a temperaturas muy bajas y muy altas. La verdad no sabría decirle con certeza, pero la temperatura que hay en un congelador de una nevera convencional, no sé qué pasa después, uno si descongela la guayaba, si logró matar el parásito o entró en un estado como de adormecimiento, y cuando vuelve a la temperatura ambiente despierta nuevamente el parásito. Tengo mi duda ahí, yo creería que no es, o sea, que el frío de un congelador de pronto no termina de matar el parásito. Tiene que ser temperaturas de pronto de bajo cero, una cosa así. Pero menos 40, menos 80 tal vez, que sí puedan desintegrar la estructura del parásito, y también temperaturas muy altas, no sé, alrededor del punto de ebullición, que son 100 grados centígrados. Pero lo que pasa es que piense que estas enfermedades suceden en áreas rurales, donde la mayoría de las personas ni siquiera tienen una nevera, donde cocinan con fogón de leña. Esos son los ambientes donde se transmite esta parasitosis. ¿Alguna otra duda, inquietud? Profe, Ok. ese parásito le gusta la madera como podrida, ¿cierto?
Al parásito no, Al al insecto. insecto. Pues no podrida realmente, porque él está en arbustos huecos, pero no necesariamente podridos porque el árbol está vivo, ahí hacen sus nichos. Y cuando lo hacen en las casas que yo les decía que son casas con paredes de madera, ellos forman los nidos dentro de las separaciones entre las tablas. Entonces, podrido no está el material. Profe, ¿y el órgano más afectado cuál va a ser? ¿Cómo? El órgano más afectado ¿cuál va a ser? El órgano más afectado. Lo que me entendió usted, ¿cuál cree que es? No, por eso es que te estoy preguntando, porque ese casi tú me lo ¿En serio? ¿En serio? No lo puedo creer, pero si les hablé un montón de esa diapositiva. Me devuelvo para que la aprecie y después no diga que no se las di. Ok. Mire. Ya. Pero es que es en la fase crónica y en la fase aguda. No, en la fase aguda no siempre llega al corazón. Puede haber aquí en las manifestaciones agudas está que en algunos pacientes puede llegarse a presentar signos de falla cardíaca, pero esto es alrededor del 10%. Realmente en las fases agudas estos parásitos están circulando en la sangre, todavía no llegan a ningún órgano. Solamente en un pequeño número de pacientes podrían llegar al corazón y generar alteraciones cardíacas, pero en muy pocos. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, la palmera esa que usted mostró, donde le gusta principalmente al insecto, sería la de palma de vino, que le dicen así. Puede ser, hay varios tipos de palmas que les gustan a estos animales. Y estoy segura que cuando ustedes van por las carreteras de Córdoba ven este tipo de palmeras. Por todas partes están. La primera diapositiva que usted mostró de las palmeras, sí las he visto bastante acá en Sucre, por lo menos. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué hora es? Son las 8:10. Me queda un ratico para adelantar leishmaniasis un poquito. Profe, una pregunta, Dígame. independientemente del tema. Muchos de los compañeros están con la duda de que si, o sea, como nos ha ido mal, bueno, a mí, en el caso mío se me fue la luz, entonces no hay manera como de reclamar, digo yo, y en la recuperación. ¿Reclamar qué? ¿Reclamar qué? No, o sea, lo que pasa fue que, o sea, que ellos no saben si se va a quedar la primera nota del quiz o la segunda, porque a muchos les fue peor en la segunda que en la primera. No, yo voy a dejar la segunda. Ustedes hicieron carta, Okay. firmaron todos, hicieron todo una protesta acerca de eso, así que Sí, yo señor. acogí su reclamo y la nota la del segundo quiz. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Bueno, mire, antes de que se me olvide, el quiz de hoy organicé el valor de cada uno de los puntos de las preguntas, es decir, que al final les debe aparecer la nota del parcial, no cuántos puntos sacaron buenos o malos, sino les aparece ya la nota del quiz como tal, del quiz que parece un parcial. Bueno, vamos a adelantar un poquitico de enfermedades de leishmaniasis. Les decía que este paraje